en Segunda de Samuel, en el capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 13. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título en algunas Biblias, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Como entendemos que la interpretación de las Sagradas Escrituras es por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, Él fue el que inspiró este libro bendito, este libro santo, y como entendemos que Él también está en medio nuestro, vamos a inclinarnos en oración para pedirle a Dios que Él sea dirigiendo este servicio y sea dirigiendo mi vida. Es natural que los nervios traten de jugar en contra cuando es primera vez que uno está en este lugar, es natural, pero también entendemos que en lo sobrenatural el Espíritu de Dios está en medio nuestro, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Y como Él está aquí, le vamos a pedir que nos alimente a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor y Salvador, gracias tengo que darte en esta mañana por el privilegio tan grande de poder ser portador de tu palabra. Es un privilegio, Señor, el poder estar en este lugar para hablar de tu santa palabra a tus hijos que han sido salvados, que han sido lavados por tu sangre. Es un privilegio para mí, Señor, ser portador de esto, porque
entendemos que en tu misericordia a ti te ha placido de esta manera. Pero yo te pido por amor a tu nombre, Señor, y estás en medio nuestro, que me utilices para tu gloria en esta mañana, para que yo pueda hablar de tu palabra, para que pueda hablar de lo que tú quieres hablarnos a través de ella, y yo pueda ser un conducto, Señor, que desde tu corazón a mi corazón y de mi corazón al corazón de tus hijos venga la palabra directamente desde los cielos. Utilízame, Señor, porque en mí hay hambre de ti, de tu palabra. Utilízame, Señor, porque en tu pueblo hay hambre de tu palabra y somos limpios a través de ella. Te pedimos entonces, Señor, que nos guíes en esta mañana y nos alimentes desde el último hermano que ha llegado hasta el primero que ha llegado en esta mañana, y todos podamos volver a nuestros hogares fortalecidos por tus sagradas escrituras y por la explicación de ella. Te lo pedimos todo humildemente en los méritos santos y suficientes de Jesucristo, tu Hijo, nuestro muy amado, bendito Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hay un proverbio, que es el Proverbios capítulo 16, versículo 18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. De alguna manera, este proverbio nos ilustra de manera exacta lo que estaba pasando en la vida de este gran rey, el rey David, antes de que en su palacio empezase a caer de manera abrupta en una seguidilla de pecados uno tras otro, podríamos decir de los pecados más horribles que este rey llegase a cometer en su vida. Si nosotros nos vamos al relato bíblico que antecede al capítulo 12 que hemos leído, que es el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que este gran rey David, uno conforme al corazón de Dios, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, había vivido una vida constante en confiar en Dios. Podemos verlo incluso desde que fue apartado de allá de la majada, como siempre se dice, cuando el profeta Samuel llegó a su casa y le presentaron a todos sus hermanos, pero el Espíritu de Dios le dijo: no, ninguno de ellos es, sino que el más pequeño que está allá con las ovejas. Fue ungido rey. Después de que fue ungido rey, el Espíritu Santo estaba sobre él, pudo ir al campo de batalla en una situación que su padre lo había enviado nada más, pero el Espíritu de Dios que estaba con él le hizo vencer a Goliat. Podemos empezar a darnos cuenta cómo en Primera de Samuel y sobre todo en Segunda de Samuel, el Espíritu de Dios siempre estaba con David. En cada momento que David incursionaba, el Espíritu de Dios le hacía salir victorioso, porque Dios estaba con él. Podemos incluso darnos cuenta en los capítulos previos a Segunda de Samuel, capítulo 11, donde está la caída del rey David, que en Segunda de Samuel, capítulo 5, por ejemplo, David es proclamado de rey de Israel. Lo vemos danzando delante de todo el pueblo cuando lleva el arca a Jerusalén en Segunda de Samuel, capítulo 6. Lo podemos ver también cuando Dios hace pacto con David, pronunciado por Natán también en Segunda de Samuel, capítulo 7. Vemos a Dios permitiendo que David extienda sus dominios en Segunda de Samuel, capítulo 8. Lo vemos luchando junto a su pueblo en muchos pasajes de Segunda de Samuel. Yo quiero que me acompañe, por ejemplo, a Segunda de Samuel en el capítulo 5, en el versículo 2. Incluso en el versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. También podemos irnos al capítulo 8 de Segunda de Samuel y en todo el capítulo nos habla de las victorias de David, pero voy a leer solamente el versículo 1 y también el versículo 14.
Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Matej Ama de mano de los filisteos. Me voy a saltar ahora al capítulo 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Podemos ver en una constante entonces que David era un hombre que Dios lo dirigía. El pueblo de Israel salía confiado cuando salía con David porque Dios estaba con él. Pero llegamos al capítulo 11. Y el capítulo 11 comienza el relato bíblico de la siguiente manera, y quiero por favor también que pongan atención en él. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Podríamos decir entonces, si yo leo la Biblia, si leo todas las incursiones de David victorioso, y vemos que en este capítulo 11 dice, pero David se quedó en Jerusalén, hay cierto reproche en el relato bíblico. Y vamos a entender este reproche por una razón muy simple. Porque hasta aquí David lo había hecho todo bien. Pero cuando el hombre empieza a descuidar su misión, como lo hizo David, cuando el hombre se empieza a sentir satisfecho de todo lo que ha realizado, olvidando que Dios es el que pelea sus batallas, y seguramente en el corazón de David pasó esto, la Biblia en el día de hoy a nosotros en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 nos dice la siguiente advertencia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, es una lucha constante que la Biblia nos relata desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que los hombres de Dios tenemos que estar en una constante lucha contra el pecado. Por una razón muy sencilla. Tenemos un tentador todos los días. Y el tentador todos los días está mirando nuestro accionar. Y en el momento que ve nuestra guardia abajo, él está presto para atacarnos. Y esto fue lo que pasó con David. En cuanto el tentador vio que David se quedó y no fue a hacer lo que Dios le había encomendado que hiciese, él propició de alguna manera este encuentro casual en el terrado. Si usted lee el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que David, paseando por el terrado, y aún más, nos dice en el versículo 2, al caer la tarde, David se levantó de su lecho. Al caer la tarde. Dándonos a entender cómo la pereza y la holgazanería se había apropiado ya del corazón de David. Había dejado de velar como es menester en todo hijo de Dios. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 13, versículo 14, no proveáis para los deseos de la carne. Incluso, si ustedes se recuerdan, hace un par de semanas atrás, Pedro nos recordaba desde este mismo lugar con ruegos a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha constante, amados hermanos, en el Señor, porque mientras estemos en esta tierra, vamos en un proceso de santificación. Dios pelea por nosotros, sí, pero Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros también. Incluso hay algunos escritores como J.C. Ryle que dice, el orar y el pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará a la oración. Podemos darnos cuenta entonces que David, entregado completamente a los deseos de su corazón, pasó del descuido espiritual a la codicia. De la codicia pasó al adulterio. Y del adulterio pasó al asesinato, y podríamos decirlo que lo hizo sin escalas. Desde un descuido espiritual, David pasó a ser un ladrón, un adúltero y un asesino. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, descuidó su vida espiritual y ahora estamos hablando de un adúltero, estamos hablando de un asesino, estamos hablando de un codicioso. Qué terrible es cuando el pecado
toma dominio de nosotros. Incluso en el relato bíblico, en 2 de Samuel capítulo 11, vemos que el nombre de Jehová no es pronunciado en ningún momento. Usted puede leer los 27 versículos de 2 de Samuel capítulo 11 y se va a dar cuenta que la única vez que el nombre de Dios es pronunciado es cuando en el versículo 27 la última palabra dice: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. En la vida de David, el nombre de Jehová se olvidó. Olvidó David al Dios que lo había llamado. Cayó en los pecados más profundos y el relator bíblico nos dice solamente en el capítulo 11 que Jehová se desagradó de lo que David había hecho. Hay un salmo que es el Salmo 16, versículo 7, que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Este salmo lo escribió el mismo David. Y este salmo de alguna manera nos habla cómo el Hijo de Dios que vive en comunión con su Santo Espíritu tiene la bendición de que su conciencia le esté amonestando día y noche. Pero en el caso de David, él pasó mucho tiempo con una conciencia cauterizada por el pecado. Mucho tiempo en que el Espíritu de Dios no podía, no es que no pudiera, sino que David se había alejado del Señor. Mire, si usted sigue leyendo el relato en el capítulo 11, vamos a leer que dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, la mujer de Urías, y ésta le dio a luz un hijo. Pasaron al menos 9 meses desde los hechos en que David, al no poder tapar su pecado, tratando de involucrar a Urías Eteo, esposo de Betsabé, lo mandó a asesinar. Pasado el luto, la trajo a su casa, le nace el niño concebido en esta relación adúltera, pero David seguía ejerciendo su ministerio reinado de la manera más normal. David seguía reinando día tras día. Incluso si usted lee en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 18 y 19, nos dice: y cuando se siente, hablando de los reyes, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces David, seguramente, no sé si todos los días, pero hacía este ejercicio de leer la ley de Dios. Y supongamos que leía y decía el decálogo: no matarás. Y David había enviado a asesinar a Urías Eteo. No adulterarás. Y David había tomado para sí una mujer que no le correspondía. No codiciarás. Y había dejado de que la codicia inundara su corazón de una manera tan horrible que llegó a cometer estos pecados que estamos conversando en el día de hoy. Qué terrible, amados hermanos, es estar entregado a un pecado sin confesar. Qué terrible es estar entregado a una conciencia cauterizada. Podemos tener la palabra de Dios todos los días frente a nosotros. Podemos tener los mejores predicadores trabajando al lado nuestro. Podemos tener los mejores estudios bíblicos. Podemos tener los mejores sermones. Pero si tenemos pecados sin confesar y una conciencia cauterizada, seguimos caminando directamente al infierno mismo. Si es que Dios en su misericordia no nos envía un profeta y a su palabra. Y esto fue lo que pasó con David. Mire, en el caso de Judas mismo, Judas caminó con el Señor. Judas, podríamos decir que tuvo la clase de teología más interesante que todo el mundo hubiese querido tener. Vio los milagros que nosotros leemos a través de las Escrituras. Cuando leemos de los grandes milagros del Señor, Judas los presenció.
Pero esta vez no le sirvió de nada. Su corazón fue un corazón no arrepentido. Pero en el caso de David no fue así. ¿Y saben por qué? Porque la palabra del Señor me dice que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. En el caso de David, podemos ver que un rey poco antes que él, que se fue el rey Saúl, cometió un pecado también de desobediencia. Podríamos compararlo a nuestros ojos, un pecado mucho menor que los pecados de David. Y fue confrontado de igual manera por el profeta Samuel. Pero en el caso de Saúl no hubo arrepentimiento. Lo que le interesaba a Saúl era el qué dirán. Lo que le interesaba a Saúl era qué va a decir la gente de mí. Ya está bien lo que tú me dijiste, le dijo a Samuel, pero quédate conmigo para que me honres delante del pueblo. Pero en el caso de David, cuando de alguna manera el Señor dijo basta, intervino de manera maravillosa para él y para enseñarnos a nosotros también que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, si en el relato de la caída, que es en el capítulo 11, no vemos el nombre de Dios, el capítulo 12 parte en cambio, la primera palabra, si usted va conmigo al capítulo 12, se va a dar cuenta que dice Jehová. Si en el capítulo 11 no estuvo presente en ningún momento el nombre de Jehová, excepto en la última palabra, el capítulo 12 parte con Jehová envió a Natán. Y el profeta Natán le relata esta historia del hombre rico con muchas ovejas y vacas, del hombre pobre con solo una corderita, y llegamos al versículo 5, donde nos damos cuenta que David no había perdido su capacidad de juicio. Y esto es interesante, porque cuando le expuso el profeta Natán lo que había pasado este hombre rico y este hombre pobre, David se encendió en furor y dijo, ese hombre es digno de muerte. Su capacidad de juicio estaba intacta, pero estaba intacta desde aquí hacia allá. En su corazón no había juicio para él. De alguna manera nos recuerda a nosotros lo que pasó con el profeta Isaías. Si usted lee el profeta Isaías, los primeros 5 capítulos del profeta Isaías, se va a dar cuenta, sobre todo en el capítulo 5, que hay muchos ayes, pero de aquí hacia allá. En el capítulo 5 nos encontramos con ay de los que juntan casa, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ay de los que traen la iniquidad, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, ay de los sabios en sus propios ojos. Pero en el capítulo 6, Isaías vio al Señor. Y dice Isaías, cuando lo vi, dije, ay de mí. Esta era la condición de David entonces, completamente cegado y con un corazón endurecido por el pecado. Pero Dios intervino enviando a su profeta, y junto con su profeta David envió a su palabra también el Señor. Aquí vemos la inmensa bondad de Dios interviniendo en el corazón de aquellos que Él quiere intervenir con predicadores fieles a la palabra de Dios, para que traten con nuestro corazón. Tú eres aquel hombre, le dijo el profeta Natán a David, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Junto con Natán, el Señor también envió el arrepentimiento, porque actuó en David, como nos dice Jeremías, la palabra de Dios es el martillo que quebranta la peña. Podría haber dejado a David muerto en sus delitos y pecados, pero el Señor tuvo misericordia de él, porque hace un rato dije, Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y traspasado por la palabra, David exclamó, pequé contra Jehová. El relato de aquí nos dice solamente 3 palabras, pequé contra Jehová. Pero esas palabras David las estaba diciendo a Dios mismo, y Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos tener una tremenda oración, pero si en nosotros no hay arrepentimiento, en el cielo no produce absolutamente nada. Como siempre se nos recuerda, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas en la sangre de Cristo.
Estas 3 palabras que salieron del corazón de David fueron palabras llenas de arrepentimiento, porque David comprendió que la codicia, el adulterio, el asesinato, mientras eran ejecutados, Dios los presenciaba. Dios estaba ahí. Porque esto es algo que pasa con todo aquel que peca y ha conocido al Señor. De alguna manera, el enemigo nos quiere hacer entender que cuando pecamos lo hacemos a espaldas de Dios. Cuando pecamos lo hacemos escondidos, alejados de Dios, pero no. Dios está allí. Dios está presenciando nuestros actos y Dios presenciaba los actos de David. Pero cuando David comprendió que había pecado contra Dios mismo, del corazón de David ahora podemos ver lo que escribió en el Salmo 51. Estas 3 palabras ahora se ven magnificadas en el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento por excelencia. ¿Qué nos dice el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Natán dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué habrá sentido David en su corazón? ¿Se recuerda usted cuando el Señor en su dulce amor vino a su vida? Cuando usted comprendió que todos sus pecados fueron perdonados por la gracia de Dios, aunque no lo merecía. Eso tiene que haber sentido David en esa oportunidad. Y ahora, agradecido David, nos deja el salmo que leímos hace un rato, que fue el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo un hombre adúltero, cómo un hombre asesino, cómo un hombre codicioso, cómo un hombre mentiroso, cómo un ladrón puede escribir tal maravilla de este salmo? ¿Cómo un Dios santo y justo puede pasar por alto aparentemente estas atrocidades y enviar a un profeta con palabras de perdón? La respuesta está en uno que vendría 1000 años después. Uno que, según la genealogía de Mateo, era del linaje de este mismo rey pecador. Uno que fue completamente hombre para comprender nuestras tentaciones, pero sin ceder a ellas, y completamente Dios para representarnos delante del Padre. Uno que vendría a salvar a su pueblo de su pecado, entre ellos al propio David. Esto porque cargaría con los pecados pasados, presentes y futuros de todos ellos. Uno que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque Él pagaría el precio que el pecado merece, la ira, el castigo y el justo juicio de Dios. Su nombre es Jesús. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Ahora, ¿qué tan expuestos estamos nosotros en repetir esta experiencia tan horrible, nacida en el corazón de un hombre que en su soberbia creyó que lo había hecho todo bien y por eso descuidó su relación con Dios? ¿Qué tan parecido a David somos nosotros? Porque todos nos queremos parecer al David que derrotó a Goliat. Nadie se quiere comparar con este David pecador. Ahora bien, ¿puede el descuido de la comunión con Dios llevar nuestro corazón un día que sea lleno de soberbia, lleno de orgullo y quedar expuesto al pecado? La respuesta es sí. Un día que Dios nos deje a merced de nuestro propio corazón, estaríamos cayendo en pecados inconfesables.
Y ahí quedaríamos. Si es que la gracia de Dios no viniese a nuestro auxilio. Incluso estas acciones tan terribles que llevaron a David a casi la perdición y se ven tan alejadas de nosotros, Jesús nos hace una solemne advertencia en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tan lejos estamos entonces que en esta mañana el mismo Espíritu Santo de Dios nos diga: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? Pero hay una buena noticia, la buena noticia del Evangelio. En Él hay perdón. El Salmo 130, versículo 3 nos dice: porque en Él hay perdón para que sea reverenciado. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. El autor de uno de los himnos más conocidos a nivel mundial, Sublime Gracia, John Newton, decía: solo una asombrosa gracia podría y haría que un marinero grosero y un traficante profano de esclavos pudiese transformarse en un hijo de Dios. Martín Lutero decía: cuando me veo a mí mismo no veo cómo pueda salvarme, pero cuando miro a Cristo no veo cómo puedo perderme. Bendito sea su gracia. Por esto, si el Espíritu de su palabra en esta mañana ha hablado a tu vida durante toda la mañana, al igual que hace un rato atrás yo les puedo decir: corramos a Dios por perdón. Corramos a Dios por perdón, porque David así lo hizo, y como dice su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan grande, hermanos amados en el Señor, que Dios no pueda perdonar. Pero tampoco hay pecado tan pequeño que Dios pueda pasar por alto. Pecado es pecado. Un día tenemos que estar delante de su presencia. En este momento es que el Señor nos extiende su misericordia. En este momento es que Dios nos extiende su cetro, cual rey, para alcanzar misericordia. Y esto lo hace a través de su palabra. Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O si lo prefiere, puede gritar como aquel ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el Señor nos bendiga. Que esta palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Le invito a que oremos al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú expones nuestras vidas delante de tu palabra. Una vez más nos haces entender, nos haces comprender que delante de ti no hay nada oculto, Señor. Una vez más nos muestras tu santidad y nos muestras nuestro pecado. Pero una vez más nos llevas a la cruz de Cristo y sabemos que en ti hay perdón. Gracias, Señor, por este perdón inmerecido. Gracias, Señor, por este perdón que nosotros no ganamos, sino que lo ganó Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando el pecado, Señor, que en mi vida, Señor amado, estaba pagando, Señor, las transgresiones que he cometido, Señor. Gracias por este perdón tan inmenso que día tras día tú nos recuerdas a través de tu palabra, que día tras día podemos decir como David: somos unos bienaventurados porque nuestras transgresiones han sido perdonadas. Gracias, Señor, porque la exposición de tu palabra nos alumbra y nos muestra, Señor, que somos grandes pecadores, sí, pero que en Jesucristo tenemos un gran Salvador.
y podemos correr confiadamente y entrar confiadamente al trono de la gracia cada día y alcanzar gracia, alcanzar oportuno socorro. Gracias, Señor, por esta tu misericordia. Te pido que bendigas esta palabra, Señor, que en esta mañana se ha predicado en este lugar. Bendito, Señor, que pueda seguir haciendo vida en nuestros corazones, que tú puedas seguir hablando a cada uno de nosotros y llevarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo cada día a la cruz de Cristo para arrepentirnos, Señor. Gracias, bendito Señor. Te pido tu bendición sobre nosotros humildemente en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor